Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales. Hoy la clase 16, los tratamientos espirituales, dirigido desde Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, Álvaro Vélez Pareja. Y bueno, precisamente hoy le vamos a pedir, antes de iniciar nuestra clase, a Miriam de Valle, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, que nos haga la oración de inicio. Adelante, Miriam. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en esta noche compartiendo estas enseñanzas maravillosas. Bueno, unidos en el amor de Dios, te agradecemos, Señor, tus bendiciones y la oportunidad de estar aquí reunidos para compartir estas enseñanzas, recibirlas en nuestra alma, en nuestra mente, y así seguir adelante en el camino de la evolución. Gracias a nuestro hermano Jesús de Nazaret, con nosotros, acompañándonos y dirigiendo y apoyando, intuyendo al hermano Álvaro Vélez, que en esta noche nos hace esta interesante clase. Gracias, Señor. Que nuestros guías espirituales nos acompañen y nos protejan. Así sea. Así sea. Muchas gracias, Miriam. Y Álvaro, muchas gracias a ti también por aceptar esta invitación de todos los viernes. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, saludos a todos. Bienvenidos nuevamente a compartir estas enseñanzas que hemos tratado de distintas obras y documentos espíritas sobre este curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales. Hoy en esta clase vamos a ver específicamente el tema de los tratamientos espirituales, y si hemos seguido el curso de las demás clases, pues se nos va a hacer más fácil comprender cómo funciona este tipo de tratamientos que en ningún momento intentan competir con la medicina del mundo, ¿no? Porque son tratamientos de carácter espiritual, de carácter energético, y que no tropiezan, ni chocan, ni evitan que se realicen los tratamientos médicos espirituales, ¿no? Los tratamientos médicos normales. Y por supuesto que cuando las personas que quieren este tipo de ayuda llegan a nuestras instituciones espíritas y se trata de un servicio gratuito, no se cobra nada por este tipo de ayudas energéticas más que todo, y de apoyos morales a los pacientes. Lo primero que les decimos es que por ningún motivo pueden dejar su tratamiento de la medicina normal con sus terapias, las medicinas que les han mandado los médicos, porque eso es necesario, y esto viene siendo como un complemento, no es un reemplazo de la ayuda médica. ¿Me confirmas a ver si la imagen se desplaza? Sí, se desplazó. Ok, entonces vamos a repasar como siempre algunos conceptos para personas que no han estado en las anteriores clases, o para refrescar la memoria de láminas tomadas de otras clases. Y recordar que tanto los encarnados como los desencarnados, todos estamos unidos en el fluido universal, en el fluido cósmico, sustancia básica de la creación, supremamente sutil, sustancia elemental, de donde se derivan todas las formas de materia y de energía. Entonces todos estamos sumergidos, y es a través de este plasma primigenio, elemental, supremamente sutil y moldeable, es de donde se originan tanto las otras formas de vibraciones y energía, o permite la transmisión del pensamiento, permite la transmisión de las energías, y nos va a ayudar a comprender cómo se dan esos tratamientos, algunos que son a distancia. Y recordemos la clasificación que hace Kardec de los pases en el libro de los medios, ¿no? La clasificación de las ayudas. Y dice, recordemos con Kardec, la fuerza magnética reside en el hombre sin duda,
pero es ampliada por la acción de los espíritus que acuden a su llamado de auxilio. Cuando se realiza la reunión o la actividad llamada tratamiento espiritual o llamada tratamiento físico espiritual u otros términos que utilizan en distintas instituciones, cuando se hace la oración, cuando el equipo está estructurado, formado, se ha señalado un horario, un día, un lugar específico, esto ya está constituyendo como un llamado que se hace al mundo espiritual. Y más que auxiliarnos ellos a nosotros, nosotros actuamos como auxiliares encarnados de ellos, porque en última vamos a comprender que sin la ayuda de los espíritus muy poco se podría lograr en estos tratamientos. Dice Kardec que según su origen, la acción magnética puede producirse de 3 formas. Es un repaso. Lo recordamos porque esta misma lámina, en vez de poner la palabra pases, se reemplaza por la palabra tratamiento. Están los pases espirituales, que son las energías de los espíritus que ellos aplican en una forma directa en cualquier lugar que ellos consideren necesario o que se den las condiciones energéticas del ambiente o que se den las necesidades y también los merecimientos de cada persona. Y en cualquier institución, cualquier lugar, hospital, hogar, digamos, centro espírita, iglesia, ashram, mezquita, sinagoga, etcétera, los espíritus cuando encuentran el clima mental y vibratorio propicio, pues ellos pueden acudir, como lo hemos dicho en otras clases, a ejercer su acción espiritual, aunque los que estén allí en estas organizaciones y en estas instituciones no tengan conciencia de que esto está sucediendo. Y algunos sí tienen conciencia de que esto puede pasar. Después está el pase magnético, ¿no? Que son las energías aplicadas por la persona directamente. Pero recordemos que todo magnetizador en sí no está actuando solo. Él lo crea o no, puede tener la compañía de espíritus bondadosos que quieren ayudar a ese paciente. Y el pase mixto, que es la combinación de las energías de los espíritus y de los pasistas. Entonces, el magnético normalmente se piensa, se cree que la persona está actuando con sus propias energías, y efectivamente sí, pero piensa que son sus propias facultades, sus propias capacidades, y se le otorga a estas personas o se les asigna un poder curativo, pero que siempre, aunque no lo crean, va a estar secundado por los espíritus. De pronto no lo perciben, otros sí tienen una clara percepción de que algo los está acompañando. El pase espiritual es la ayuda espiritual que dan los espíritus, como dijimos, puede darse acá en el mundo material o en el mundo espiritual, donde ellos vean una necesidad y una posibilidad, allí acuden. También está el pase mixto que se aplica en las instituciones espíritas y en otras instituciones, como hemos mencionado, aunque hay que reconocer que es en la doctrina espírita, en los centros espíritas, en donde se tiene una mayor conciencia clara, precisa, bien ilustrada, bien sustentada, de que allí los pasistas no son sino unos intermediarios energéticos de la acción de los espíritus bondadosos, que aprovechando el buen ambiente que se forma en ese lugar, en la llamada sala de pases o cámara de pases, vienen a secundar y vienen a apoyarse, produciendo una mezcla, una combinación del magnetismo de los espíritus con el magnetismo de los pasistas. Y no olvidemos que el pasista, aun siendo encarnado, es un espíritu que también produce su propio magnetismo espiritual, unido a otro tipo de energía que emanan de su cuerpo energético o periespíritu y de su vitalidad orgánica. Por lo tanto, los tratamientos espirituales en términos generales se pueden clasificar como presenciales o a distancia. Presenciales pues ya indica
que el paciente, la persona necesitada, ha acudido específicamente a la institución, al lugar, al sitio donde se está haciendo esta actividad. Y allí, en presencia de un equipo de trabajadores, en donde hay un coordinador o un director, unos pasistas, unos mediums, digamos que la persona se dispone específicamente a esa actividad que debe estar, por supuesto, organizada, como las demás labores y actividades que se dan dentro de una institución espírita organizada y seria, debe estar amparada por un reglamento, por un equipo de trabajo, un horario, un día, un lugar específico, las condiciones ambientales, las comodidades, el suficiente aislamiento, la seguridad del ambiente, el clima y los implementos y el mobiliario pues apropiados para que tanto los pacientes como los trabajadores estemos cómodos a la hora de ejercer esta actividad y que por supuesto este lugar, al igual que una cámara de pases, debe ser preservado su ambiente y no realizar en este lugar, en esta alcoba, en esta sala, actividades contrarias, porque entonces, aunque se puedan hacer, no se deben hacer porque estaríamos contaminando, enrareciendo y alterando las sustancias energéticas positivas que los espíritus pueden colocar allí. A veces en los centros espíritas pasamos por alto el cuidado de los ambientes y algunos pueden decir que esa es una actitud muy religiosa, muy estricta, muy moralista, pero resulta que todo, como siempre hemos insistido, se explica a la luz de la física, la presencia de energías contrarias, de energías densas, alteran la presencia de unas energías sutiles que los espíritus colocan en el lugar. Pero si el mismo cuarto, la misma sala o la misma alcoba donde se hacen tratamientos espirituales es utilizada para algún vicio, algún desorden, digamos cualquier actividad moral o mentalmente contraria, entonces el ambiente no va a estar adecuado. Es como utilizar una sala de cirugía para hacer un juego de dominó o para hacer una reunión social en donde hay cigarrillo, licor, escándalo, todo esto son energías adversas, energías contrarias. Por lo tanto, en las instituciones debe disponerse de un área específica para realizar estos tratamientos, cuidarlo, o se pueden compartir con otras actividades que no impliquen un choque de energía. Por ejemplo, un sitio en donde también por necesidades de una institución se pudieran hacer reunión de estudio y comentario del Evangelio, reuniones mediúnicas, reuniones de pases. Allí son vibraciones afines que no van a alterar. Y recordemos que así como sucede en las reuniones mediúnicas, el día de los tratamientos llegan equipos de espíritus especializados de distintos niveles y hacen primero unas limpiezas, como aparatos equivalentes a nuestras aspiradoras, para absorber los fluidos, las sustancias plásmicas que han quedado esparcidas allí, que de pronto pueden ser nocivas o no apropiadas, e incluso poder retirar espíritus de baja condición que de pronto han penetrado por X o Y razón, no pudiendo permanecer allí. Entonces llegan equipos de trabajadores, ya sea desde varias horas antes o desde un par de horas antes de que nosotros lleguemos, hacen estas limpiezas y después hacen aplicación de una serie de energías fluídicas sutiles, energías higienizantes, hacen la ozonización del ambiente, tratan al máximo de eliminar bacterias que están flotando allí en el aire. Se supone que nosotros los encarnados hemos hecho un aseo y una higienización material al lugar, porque debe haber limpieza física y limpieza
espiritual, ¿no? O energética. Y también establecen una serie de cortinajes, paneles, digamos, cabinas, franjas, cordones energéticos, de acuerdo al tipo de tarea. Y por supuesto, en los lugares de acceso a ese salón hay espíritus protectores, hay guardianes, ¿no? Porque no se descarta que al interior de una institución espírita, en donde llegan personas, ante todo los que no son espíritas o llegan, digamos, no preparados, pueden traer sus compañías espirituales. Y no se descarta que estas compañías espirituales no adecuadas, digamos, quisieran caminar por dentro de la casa y caminar entre comillas, desplazarse y tratar de penetrar en estos locales en donde se hace reunión mediúnica o se hacen pases o se hacen tratamientos, pero vamos a encontrar que hay unos guardianes vibratoriamente fuertes, conocedores muy serios, ¿no? En donde ellos son los encargados de proteger para que de pronto, si alguna entidad no apropiada quisiera penetrar, no lo puedan hacer. Entonces, hacemos este paréntesis para destacar la importancia, pues, de la sala de tratamientos. Y a distancia, pues, ya lo vamos a ver. Su nombre ya nos está indicando que el paciente no entra, no llega, no puede estar allí, está en su hogar o está en una clínica para ser atendido. También esta clasificación que nos ayuda a comprender un poco más, repitiendo en cierta forma los tratamientos directos que hacen los espíritus en cualquier, pero preferentemente en aquellos ambientes, como vimos anteriormente, que tienen las condiciones adecuadas y apropiadas para, digamos, aplicar este tipo de energía. Indudablemente ellos van a intentar, van a tratar de hacerlo en los mejores ambientes posibles o en altas horas de la noche cuando hay tranquilidad o cuando la gente está durmiendo, o pueden tomar fluidos de naturaleza, combinarlos con sus propios fluidos y tratar a un enfermo en una clínica, en un hospital o en un, digamos, en un hogar cualquiera, ¿no? Tampoco se puede descartar que espíritus bondadosos quisieran atender a un indigente que está durmiendo en la banca de un parque, en el piso, habitantes de la calle o alguien que está en una cárcel. Aunque ya estos ambientes va a ser más difícil, ¿no? Digamos, hacer tratamientos, pero no se descarta que esto pueda en un momento dado suceder. Los fases magnéticos, que preferimos llamar biomagnéticos, son aquellos que aplican a aquellas personas llamadas magnetizadores. Podemos adelantar, por ejemplo, para mencionar otras doctrinas también, el tema de la aplicación del Reiki y de los magnetizadores, los chamanes de antes, ¿no? En las tribus indígenas o primitivas o en el campo, estos llamados chamanes y cualquier otro curanderos que pueden tener energía. Y ellos normalmente tienden a pensar que están solos, cuando realmente pueden ser aprovechadas sus energías para ser secundados por espíritus trabajadores, serviciales y bondadosos que pueden aprovechar las energías de esta persona, tomar sus propias energías, mezclarlas y hacer una ayuda. En cierta ocasión asistimos a una sesión de Reiki con una medium vidente. Y aunque los que estaban aplicando este tipo de ayudas y de energía piensan que están solos o que están canalizando energías cósmicas de lo alto y no se ocupan mucho de pensar que hay espíritus allí ayudando, la vidente observó que, aunque ellos no lo dijeran, había médicos espirituales allí secundando su trabajo y dando sus propias energías.
Entonces, una cosa es lo que el ser humano encarnado cree o piensa o hace pensar, y otra cosa son las realidades espirituales. Entonces, los llamados magnetizadores, cualquiera que sea su nombre, su creencia, cualquiera que sea la técnica que apliquen, incluso si cobran o no cobran, el hecho de que si el paciente, digamos que lo tengan como negocio, pero si el paciente tiene una necesidad, viene el espíritu guía del paciente y aplica sus energías. Todo va a ser relativo, ¿no? Los pases mixtos, que son los llamados presencial también, en nuestras instituciones están los espíritus y los encarnados participando de esta tarea. Y a distancia, pues ya lo dijimos, por los espíritus más las vibraciones que se están manejando o emitiendo desde el grupo de vibraciones de la institución, ¿no? Porque en esta tarea, en esta actividad llamada tratamientos a distancia, cuando es organizada adecuadamente y que en este caso sí hay una preferencia de tener una dirección de la persona, aunque los espíritus pueden localizar el sitio, pero también va a ayudar a la mentalización por parte del equipo que está reunido acá en la institución espírita, el mismo equipo que aplica tratamientos presenciales en una parte de la tarea, dedica una etapa de la tarea en hacer tratamientos a distancia en donde se tienen los nombres específicos de la persona, su necesidad y su localización. Allí está funcionando una vibración, ¿no? Unas vibraciones positivas a distancia. Esas vibraciones tienen un desplazamiento. También vimos cómo hay fluidos que no tienen ese potencial de viajar así por sus propios medios, pero sí pueden ser recolectados, recopilados por espíritus trabajadores que se pueden desplazar hasta el sitio donde está el paciente y aplicarle las energías. Entonces también resulta ser una actividad mixta, aunque sea, digamos que a distancia. También recordamos esta lámina. Los espíritus actúan directamente y sin intermediario sobre un encarnado, ya sea para curar o para calmar un sufrimiento, para provocar el sueño sonambúlico, espontáneo, o ejercer una influencia física o moral sobre la persona que lo necesita. Se le denomina magnetismo espiritual. Libro La Génesis, capítulo 14, ítem 33, para que lo podamos buscar. Y esta otra importante lámina que dice mucho de lo que corresponde a esta clase y a este tema de los tratamientos espirituales. ¿Por qué? Porque los espíritus pueden procesar las energías, pueden concentrarlas, condensarlas, combinarlas. Generalmente hacen una combinación y toman fluidos de los trabajadores que están allí siempre y cuando el trabajador tenga buenos fluidos. Porque si pueden observar y lo ven claramente, de que uno de los que hacen parte de ese círculo, generalmente se hace como un círculo y en el centro se ha colocado una camilla y ahí se ha acostado la persona, o pueden también colocar una silla en donde la persona va sentada, pero acostada se va a relajar más física y mentalmente. No va a estar tensionado porque por más que quiera relajarse uno en una silla, hay un grupo de músculos que no llega a relajarse porque hay que mantener el cuerpo erguido, la cabeza, el cuello, la espalda. Todo eso no descarta que se puedan hacer tratamientos físico-espirituales estando el paciente sentado, pero es preferible acostado para una mejor relajación. Y los espíritus operarios ya conocen a los miembros del equipo, saben qué tipo de energías tiene cada uno de ellos.
conocen de antemano el caso del paciente que se va a acostar allí o el que está allí. Y como saben que necesita, entonces pueden tomar energías de los presentes y, como dice allí, procesarlas y combinarlas para aplicarlos, ya sea ellos directamente o ya sea que el trabajador se ha desplazado hasta las proximidades del paciente que está acostado y va imponiendo sus manos o aplicando ciertos movimientos que también pueden ser rotativos de dispersión, longitudinales, aplicación así longitudinal de la cabeza hacia abajo, hacia los pies, o detenidos sobre determinadas partes del cuerpo que se sabe que el paciente tiene afectado, ¿no? Sobre distintos órganos afectados. Pero el trabajo específico lo están manipulando los espíritus que están viendo claramente qué energías están disponibles y qué necesidad tiene el paciente. Pueden utilizarlos, dirigirlos, distribuirlos, neutralizarlos. Por ejemplo, pueden hacer una dispersión. Primero, hacen una limpieza del paciente, ¿no? Algunas instituciones harán un pase afuera, unos pases de limpieza antes de ingresar al salón. No es absolutamente necesario, pero una vez está acostado el paciente, generalmente se puede designar a un pasista que haga una limpieza con pases dispersivos, ¿no? Movimientos rotativos sobre la cabeza, sobre el tórax, sobre el abdomen o sobre la pelvis. Después, devolverse a la cabeza, al tórax o al abdomen, o hacer un barrido lento. Y también se puede utilizar la técnica de usar dos pasistas, uno de un lado y otro del otro lado. Y hay otra técnica que consiste en que ningún pasista se va a acercar al paciente. Él está acostado, le hacen su relajación física y su relajación mental, y el equipo permanece en oración, emitiendo fluidos del pensamiento y del sentimiento hacia ese paciente, y los espíritus manipulan todas estas energías. Y eliminar fluidos, ¿no? Porque parte del tratamiento también puede ser, digamos que eliminar fluidos densos que están en un determinado órgano o en un determinado sistema. Bueno, entonces continuamos aquí. Y viene lo siguiente. ¿Dónde se produce la acción de las energías, tanto de los encarnados como de los desencarnados? Sobre el perispíritu. Por eso se hace una relajación, para que haya una apertura, digamos, de estos centros de fuerza. Las energías pueden actuar sobre el perispíritu, penetran a través de los centros de fuerza, que ya vimos que son 7 alineados en línea recta, vertical, desde la cabeza hasta la base de la columna, sobre el fluido vital del paciente, ya sea que el fluido vital del paciente esté enrarecido, esté contaminado. Allí se hace una limpieza o le dan una vitalidad extra para fortalecer, digamos, su vitalidad por estar desvitalizado, o actuar positivamente. Y sobre el aura, porque el aura igualmente es una exteriorización de una sumatoria de energía que también puede, digamos, absorber fluidos densos de la vida diaria o del sitio de trabajo o del hogar o de cualquier otro sitio inadecuado. Y en la vida diaria nosotros absorbemos fluidos del transporte, la vía pública, el sitio de trabajo, el sitio de estudio,
es lugar de diversión también, sitios públicos. Somos emisores y absorbemos fluidos y energía. Y a veces recargamos nuestra propia aura, recargamos nuestros centros de fuerza de fluidos inadecuados y a veces por invigilancia propia. Entonces, cuando vamos a estos tratamientos en las instituciones que lo tienen, porque hay instituciones que no tienen todas las actividades, tienen unas sí, otras no. Allí vamos a recibir la ayuda espiritual. Las energías entonces actúan sobre las células, esto lo ven los espíritus, sobre los tejidos, ¿no? Sobre un sector de un órgano, sobre el órgano en sí, el cerebro, el hígado, el corazón, los pulmones, las glándulas reproductoras, sistema digestivo. Ya los espíritus tienen esa visión de rayos X en donde están viendo cada órgano físico y también pueden ver los órganos periespirituales, ¿no? Lo equivalente a órganos a nivel del periespíritu, que es una estructura, un cuerpo de energía, y observar las anomalías que hay allí y las necesidades. Entonces, ellos secundando y combinando con las energías del pasista o de los pasistas, van haciendo tratamientos en el sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema óseo, endocrino, etcétera, según lo que vean. Y se habla de la mediunidad curativa. Se habla de que hay un poder curativo, pero más que el poder es una facultad con la cual la persona viene preparada desde el mundo espiritual. Recordemos que antes de, digamos, reencarnar, hay personas que se les hace un préstamo, ya sea de una mediunidad o una facultad curativa o cualquier otra, que va a servir como medio de trabajo, medio de servicio y de rescate por la cantidad de deudas que se traen de ella, de vidas anteriores. Entonces la persona va a recibir durante un tiempo una capacitación y un acondicionamiento de su estructura periespiritual, de tal manera que cuando se da la reencarnación, todo aquello se transfiere hacia el cuerpo físico. Y entonces va a venir con una mediunidad curativa y de pronto, sin ser mediunidad curativa en sus distintas variantes, por eso tiene otras variantes, va a ser de una facultad de aplicar energía, como hemos visto, y va a depender de la pureza de los fluidos transmitidos por los espíritus, que se supone que son fluidos positivos, benéficos, de la condición moral de ellos, también la condición moral de nosotros, los encarnados, de la salud mental y periespiritual de nosotros, los encarnados, de los conocimientos y capacidades, y también de la preparación, la capacitación que la persona recibió. Entonces, esto quiere decir que no cualquier persona puede ser incorporada a un equipo de tratamientos, porque conozca la doctrina o porque tenga tiempo, no necesariamente, porque la persona, tratamos en nuestras organizaciones de que la persona haya hecho cursos. Estos no son cursos cortos, ¿no? Son cursos dosificados, extensos, en donde hay un periodo de profundización, y digamos que esto va a favorecer de que sea un buen elemento y no incorporar en los grupos de tratamiento a una persona que dice que quiere colaborar, pero no tiene la capacitación, no hizo el curso. Es bueno o es mejor no improvisar trabajadores y establecer en las instituciones espíritas los cursos de trabajadores, los cursos de estudio y desarrollo de la mediunidad, cursos de pases, cursos de vibraciones, así como acá en el mundo material, la medicina que necesita de 5, 7, 10 años. Entonces, la medicina espiritual la queremos aprender en un año.
mínimo, pues por lo menos 1, 2, 3 años. Y permitir que las directivas de la institución y de la propia tarea conozcan a la persona, le hagan un seguimiento, no un espionaje, no, una observación normal y saber cosas de cómo se está comportando la persona y si está apropiada o adecuada, y que la persona a su vez tenga un cierto margen de salud física, salud emocional y mental, ¿no? Porque si la persona tiene obsesión, no es recomendable que haga parte de un equipo de tratamientos espirituales. Más bien debe ser paciente para ser tratado en desobsesión o recibir pase, los propios tratamientos, y más adelante, cuando ya esté en mejores condiciones, hacer el curso y después integrarse al equipo de trabajo. Por eso se insiste mucho en esto, ¿no? Bien. Y hay factores personales que ya lo vimos en el campo de la mediunidad y recordamos esta lámina para aplicarla al campo de los tratamientos, en donde va a depender de las condiciones del pensamiento, sentimiento, conducta, vocabulario, emociones, salud, capacitación e higiene del trabajador, y que no requiere mayor explicación. Recomendaciones generales: no tocar por ningún motivo al atendido, ni en los pases ni en los tratamientos, por ética, por higiene, etc. Las manos deben estar aproximadamente a 10 centímetros o más de distancia del cuerpo de la persona atendida. No hablar con él en ese momento, porque hay una distracción, no es el momento de hablar, ya se habló con él antes o después. No utilizar ningún tipo de sustancias, ¿no? Como algunas personas que creen que untándose alcohol, untándose mentol o ciertos perfumes y ciertas aromas y esencias va a contribuir. El manejo de las sustancias curativas va a depender de los espíritus. Ungüentos, perfumes, evitar tener objetos sonoros, por ejemplo, no tener pulseras, digamos, cuando se están dando los pasos, porque distrae al paciente y es incómodo. Y demás observaciones disciplinarias que se impartan en el respectivo curso de pase espírita. Aquí, tratamiento, le hace tratamiento. Cada institución debe contar con un curso preparatorio para los trabajadores del equipo y para la realización de la actividad. Seguimos. Entonces, esto es lo que normalmente se hace en la actividad de tratamiento. Actualmente, por el COVID se está evitando esa proximidad, pero ya esto está cediendo terreno. Normalmente durante el COVID, las instituciones que empezaron a abrir la actividad de tratamientos se limitaban a estar alrededor del paciente a una distancia prudencial, todos con su tapaboca o con su mascarilla, y desde allí emitir. El pensamiento y el sentimiento son emisores y los espíritus complementan, digamos, y ayudan en el manejo de estas energías. Pero normalmente, como vemos aquí representado en esta lámina, se aplican estas energías en distintas partes del cuerpo, preferentemente centro coronario, centro frontal, laríngeo, cardíaco y solar, ¿no? Bueno, muy poco se va a necesitar aplicarlo más abajo, pero digamos que se puede hacer un recorrido, y tal vez en las piernas, a menos que sepamos, en la pelvis, en los muslos, en las rodillas, en las piernas, en los tobillos o los pies, a menos que sepamos específicamente que el paciente tiene dolencias en las rodillas, por ejemplo, sin necesidad de sobar, porque en el tratamiento espírita no se soba, no se da masaje, se mantiene las manos a distancia y la energía viaja, atraviesa la materia, penetra y hace su efecto.
También vemos en internet estas láminas. Aquí está del famoso libro Manos que Curan, en donde está el pasista recibiendo energía, siendo secundado por espíritus benefactores especializados y el paciente beneficiándose de esta mezcla de energía. Los tratamientos a distancia están secundados por las vibraciones que el equipo está realizando a la misma hora, en donde se ha tomado nota del paciente que hace la solicitud. El paciente está en su casa y a la misma hora se le ha dicho que esté acostado o esté cómodamente sentado. Haga una oración, abra el Evangelio según el Espiritismo u otra obra que le ayude a elevar su nivel vibratorio, su relajación física y mental. Si puede poner una música es mejor. Coloque su jarra de agua, su vaso de agua y permanezca allí acostado durante una media hora aproximadamente, con la mente puesta en lo alto. Y al mismo tiempo, entonces, en la institución está el equipo vibrando por él. A veces los videntes están viendo, a veces, no siempre, lo que los espíritus están haciendo allá. Y ellos, indudablemente, se han trasladado hasta el hogar de la persona, identifican dónde es la casa, ingresan uno, dos o varios y hacen estas ayudas hacia el que está allí acostado. Entonces, podemos ver así y resumir de que las instituciones hasta donde hemos conocido tienen distintas modalidades. No está de más decir que la Confederación Espírita Colombiana ha sacado manuales para tratar de unificar todos los criterios, unificar las técnicas, unificar los términos en las instituciones que hacen parte de la Confederación Espírita Colombiana y de las 9 federaciones en que está organizado nuestro país. En otros países, acá lo llamamos tratamiento físico-espiritual, en otros lo llaman tratamiento espiritual, bioenergía, biomagnetismo, etcétera. Y lo importante va a ser el sentimiento, las buenas intenciones, la disciplina, el conocimiento y todos estos factores que van a ayudar, que pudieran estar pues como elementos principales. Ya las demás son variaciones en cuanto a los términos y las técnicas. Bueno, entonces concluimos la parte doctrinaria, teórica. Se pueden mezclar las vibraciones y los tratamientos a distancia en una misma tarea. Las vibraciones Y los tratamientos a distancia. Sí, se pueden mezclar en el sentido de que dentro de la misma actividad de vibraciones se pide específicamente por aquella persona que está enferma. Y se pueden tener también por separados, ¿no? Pero no, lo que se puede hacer es disponer de una media hora para las vibraciones o 45 minutos para las vibraciones y los últimos 15 minutos o media hora para tratamientos puntuales específicos para una persona. Entonces se puede hacer combinado, como dice, o se pueden hacer como 2 actividades separadas. Bien, tenemos aquí una pregunta escrita. Para poder recibir una curación por un tratamiento espiritual es importante tener merecimiento por parte del enfermo para poder recibirlo. Porque hemos visto que muchas veces personas que consideramos no aptas reciben una curación espiritual. ¿A qué se debe eso? ¿Dónde queda el merecimiento? Digamos que la no correspondencia con ese merecimiento o no merecimiento no coincide, es porque nosotros los humanos no sabemos quién merece y quién no merece.
no tenemos esa capacidad de juzgar o juzgamos desde nuestro propio criterio, así como juzgamos las demás cosas de la vida, de pensar de que ese paciente o esa señora no merecía que los espíritus la hubieran curado y la curaron. Entonces allí ya entra el criterio personal, el egoísmo, la mala información, los celos y todas esas cosas muy humanas. Entonces, ¿quién realmente sabe quién merece, quién no merece? Dios, Jesús, el mundo espiritual superior. Ellos tienen la medida exacta y, y de pronto decían, yo no lo merezco, como recibí esta curación, no soy merecedor. Pero el mundo espiritual tiene un criterio superior y más sabio, ¿no? Entonces, allí está el juzgamiento de nosotros, que tenemos una visión egoísta y limitada comparada con la sabiduría de lo alto y la visión clara de ellos. Dice, ¿por qué el Divino Maestro Jesús no curó a todos los enfermos? Esto no se puede considerar como una discriminación por parte de Jesús. Hemos aprendido en los distintos libros de André Luis, de Juana de Ángeles, Manuel Filomeno Miranda y Becerra de Meneses, etc., que hay pacientes que, entre comillas, voy a decirlo, se ha cansado de darle y darle y darle oportunidades y beneficios a un paciente y el paciente no cambia. Entonces llega un momento en que los espíritus se abstienen, no por maldad, ellos no son malos, ellos son buenos, sino que por sabiduría, por prudencia, saben que poniéndole un pare a una determinada situación, el paciente va a empezar a reflexionar y va a aprender del dolor y del sufrimiento, porque se le dio tanto y no correspondió su conducta a tanto esfuerzo del mundo espiritual y del trabajo de la institución. Entonces, durante un tiempo lo dejan solo, que tenga sus tropezones para que aprenda, ¿no? Así como nos sucede a nosotros. Entonces, digamos que sí, Jesús, aunque no recuerdo ningún caso, ¿no? De pronto me olvido, no curó a alguien por alguna razón superior, no lo hizo. Y si los espíritus no curan, recuerdo aquella famoso episodio de la visita de unos delegados de la NASA, cuando el famoso médium curativo brasileño C. Arrigo, que tenía unas grandes facultades curativas y hacía cirugía psíquica, cirugía física, y se formaban largas filas de pacientes durante largas horas, y los espíritus que trabajaban con él iban haciendo una revisión de las personas que estaban en la fila, viendo, por decir así, su ficha expiatoria, su ficha reencarnatoria, y encontraban pacientes que merecían y otros que no lo merecían porque no habían aprendido. Y algunos pacientes se salían de la fila, ellos mismos sentían, ¿no? Y otros permanecían hasta última hora. Entonces algunas personas, digamos que por aprendizaje, el mundo espiritual no les hace curación. Hay un libro de André Luis, no recuerdo el título, en donde los espíritus provocan una simulación de infarto a un paciente para hacerlo reaccionar. Le sustraen muy brevemente las energías cardíacas y el corazón tuvo un paro, e inmediatamente se las repone. El paciente, indudablemente, sufrió un susto muy fuerte, muy intenso, sintió que iba a morir de un paro cardíaco o de un infarto y empezó a corregir su vida, ¿no? Entonces los espíritus a veces pueden retirar ayudas, así como las dan, las pueden retirar en los casos extremos en donde el paciente, la persona es refractaria a todas las lecciones. Entonces a veces usan estas ayuditas, digamos que no son falta de caridad ni maldad, sino sabiduría
un conocimiento de la naturaleza íntima del ser humano y pueden producir a veces los espíritus pueden provocar un accidente para evitar un mal mayor. Un avión que se pierde, una persona que se tenía que levantar a una hora y se quedó dormida, le produjeron sueño prolongado, o un pequeño tropiezo para evitar que muera o desencarne más adelante, cualquier inconveniente, un factor climático repentino, digamos, molestias repentinas e inexplicables para evitar algo peor. Entonces, el mundo espiritual tiene muchos recursos para sus finalidades, ¿no? Bien. Hay otra pregunta escrita. Con el debido respeto que nos merecen todas las doctrinas religiosas, hemos visto que muchos de estos grupos religiosos realizan actividades curativas donde muestran a muchas personas enfermas que se curan. ¿Qué piensa de esto? Si son reales. No entendí bien se fue como la voz, ¿no? La pregunta. Otra vez. Se fue la luz. Que en muchos centros religiosos hay milagros como por montones. ¿Será que son reales estos milagros por montones en centros religiosos? Esta cantidad de milagros que se producen tan fácilmente son sospechosos de que sean reales, pero tampoco tenemos la capacidad para decir cuáles fueron y cuáles no. Pero es muy llamativo que en medio de ese espectáculo, en un estadio, en medio de una gritería y bueno, todo lo que se ve en estos videos, respetando pues a estas iglesias, etcétera, es muy extraño que se curen tantas personas al mismo tiempo y no se descarta que puedan algunos ser reales y otras que puedan ser fingidas o puedan ser una reacción psicológica. Ya se han visto algunos videos en donde hay un fingimiento y se han visto videos, lo hemos visto ahí en YouTube, de que cuando un pastor está haciendo curaciones a personas que tienen una invalidez y a veces se le acerca a un paciente realmente inválido, lo evade. Y otros pueden, es que no se descarta ninguna de las posibilidades, porque pueden haber casos reales y pueden haber casos fingidos o supuestamente inválidos para después, digamos, aparecer como que fue una noche de milagros, una noche milagrosa, etcétera. Pero no se descartan ninguna de las dos posibilidades. Pero lo que sí es un poco sospechoso y curioso de que se produzcan tantas cosas así en un momento dado y digamos que se pueden dar todas las posibilidades. Bien, esas preguntas fueron de Rubén Hernández. Ahora, José Maldonado, usted mencionó que damos y recibimos energías y que recibimos o captamos energías negativas por invigilancia propia. ¿Podría dar un ejemplo de cómo nos contaminamos con energías negativas por invigilancia propia? Gracias. Bueno, los ejemplos más prácticos estarían en penetrar en cantinas, discotecas, prostíbulos, sitios en donde hay disputas, hay peleas, hay práctica de vicios. Estos lugares están altamente contaminados. Hay multitudes de espíritus de muy baja condición allí, viviendo de la vitalidad de las personas. Y además las energías que emiten las propias personas. Es decir, si nosotros entramos a un bar o a una cantina o a una discoteca, allí hay multitudes de viciosos encarnados y multitudes de viciosos desencarnados, todos emitiendo fluidos. Y si somos sensibles o si no participamos completamente de esto, estamos recibiendo, digamos, de ese ambiente malsano, energías que se van adosando a nuestra aura, a nuestros centros de fuerza, e incluso podemos salir de allí con acompañamiento, con seguimientos de espíritus desencarnados que ven alguna oportunidad y se pueden apegar, ¿no? Entonces,
Esos son actos de invigilancia o cuando de pronto tomamos una actitud de una cólera, cuando nos encolerizamos o cuando nos deprimimos, nuestro campo vibratorio baja y en ese momento podemos sintonizar con determinadas entidades o absorber sus fluidos. O a veces hay parejas en donde hay una persona que le sustrae energía a la otra persona, mientras uno de los dos se va debilitando. Si el compañero o la compañera no tienen buenas energías, pueden en este sentido contaminar a la otra persona. Entonces, todas estas son posibilidades de contaminación energética. Bien. El Exnei Camacho, ¿cuántos médicos espirituales se encuentran en sala de tratamiento? No sabemos, no sabemos, puede haber uno, pueden haber 10, pueden haber 5 o muchos más, ¿no? Y recordemos que ellos forman unos equipos en donde hay un director y hay unos auxiliares, hay protectores, hay pasistas, hablando de ellos, ¿no? De los espíritus, hay pasistas y hay espíritus especializados en manipular energías y en llevar y operar aparatos del mundo espiritual. Entonces es un equipo bastante complejo y normalmente es un equipo numeroso. ¿Qué papel juega la ley de causa y efecto para poder recibir un tratamiento a nivel espiritual? Un papel preponderante, papel importante, porque hay una ley de causa y efecto que es la que indica, como expresión de la justicia divina, indica cuando una persona puede ser beneficiada por un tratamiento y cuando no tiene ese merecimiento, porque viene de encarnaciones anteriores con una determinada problemática. Recordemos de esa mujer abortista que llega en el mundo espiritual y se acerca a la ciudad, nuestro hogar, y pide ayuda gritando, haciéndose pasar por indigente y necesitada, y los mentores no la dejan entrar, no le brindan la ayuda. André Luis se extraña y pregunta que por qué no se le brinda ayuda, no hay misericordia hacia ella. Y le dicen, observe su aura, ve esas manchas oscuras, cada mancha es un aborto que ella practicó y viene aquí fingiendo ser una persona indigente y necesitada, no está en condiciones, digamos, de recibir la ayuda. Mientras que otro que puede llegar de pronto sin gritar como esa hermana espiritual y se ve que merece la ayuda y lo hacen ingresar, ¿no? Entonces esa señora se fue encolerizada y ellos saben que tarde o temprano va a regresar arrepentida buscando una sincera ayuda y será ayudada, ¿no? Se dan todos estos casos. ¿Hay tiempo para otra pregunta, Álvaro? Bueno, la última. Entonces, dice, o sea que la comunicación interdisciplinaria, de acuerdo a la necesidad del paciente, es entre ellos, es decir, entre los médicos espirituales. La comunicación interdisciplinaria. Sí. Sí, claro, ellos allá indudablemente son los que evalúan y cada caso ven las posibilidades, ven las capacidades del equipo y los merecimientos del paciente y de acuerdo al tipo de afección, si es orgánica, si es periespiritual o si es más profunda, así disponen qué tipo de ayuda se le va a brindar en cada una de esas oportunidades. Listo, Álvaro. Bueno, entonces en la próxima ya entraremos en el tema de la obsesión para concluir con el tema de los tratamientos desobsesivos, que lo vamos a incluir obsesión y desobsesión y la actividad de desobsesión. Listo. Bueno.